Análisis de contrapeso con Francisco Martín Moreno. Y ya está aquí Francisco Martín Moreno. ¿Cómo estás, Francisco? Te saludo con mucho gusto esta mañana. Igualmente, querido Beto, encantado. Pues un poco mi comentario el día de hoy va en relación a lo que acabas de mencionar. Fíjate que incursioné, digamos, en la vida de Joseph Goebbels, que fue, ¿te acuerdas?, el ministro de propaganda de Hitler, porque si algo tuvo un éxito tremendo en la expansión del nacionalsocialismo, fue precisamente la propaganda y la publicidad. Y en esto, por eso le decían a Goebbels, a Joseph Goebbels, que era el Mefistófeles moderno. Y sí que lo era, porque decían que si Hitler era el Mesías, Goebbels era su profeta. Entonces, claro que es importante ver cómo lograron unir de esa manera al pueblo alemán y al mismo tiempo cómo lograron difundir la recuperación, digamos, del orgullo alemán. Entonces, para el público que nos escucha, yo les recomendaría que googlearan ahora, que es un término ya prácticamente aprobado por la academia, los 12 principios fundamentales de Joseph Goebbels para fundar sus tesis de publicidad y de propaganda. Entonces, encuentras algunos que te traje a tu consideración el día de hoy. Un primer principio dice: individualizar al adversario en un único enemigo. Entonces, ¿cuál es el enemigo que logró promover con tanto éxito el nacionalsocialismo? Los judíos, el antisemitismo. Entonces, digo, ¿y cuál es si hago un comparativo con la propaganda de López Obrador? Aquí también ellos individualizaron a un enemigo común, los conservadores. Entonces, por un lado, las tesis tan exitosas de Goebbels, que proponen la creación de un único enemigo, como son los judíos, lo que hace López Obrador es crear un único enemigo, que son los conservadores. Entonces empiezo a sacar varias conclusiones, porque luego dice, en otro de los principios, dice: si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Fíjate, esto dice... Está textual aquí en este gobierno. Textual. Porque viene precisamente al cuento cuando viene el escándalo del Insabi, viene el escándalo del hijo de López Obrador, que tiene un hijo allá en Houston. La rifa del avión. Pero cuando ve que todo esto estalla junto con la criminalidad y junto con la parálisis económica, él inventa, por eso dice... si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que los distraigan. Entonces inventa la rifa del avión, o inventa, digamos más tarde, una carta al rey de España, en donde le dice que no está absolutamente en contra de la barbarie que se cometió en contra de los indígenas. Con lo cual está cayendo, Beto, en las tesis de un indigenismo puro. No hay ninguna raza pura. Por más que hubieran dicho los nazis que la raza aria era la raza pura, bueno, no hay tal. Entonces él dice, bueno, pues este indigenismo puro también se puede vincular con una raza pura. O sea, hay otro punto de contacto con el nazismo que también vale la pena destacar. Tienes también el principio de la vulgarización. Dice Goebbels: toda propaganda debe ser popular. Y dice además: la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tiene una gran facilidad para olvidar. Entonces, una manera de decir que toda propaganda debe ser popular es precisamente el fuchihuacala. Sí, claro. Cuando dice Goebbels la propaganda tiene que ser popular, pues López Obrador dice fuchihuacala. Yo creo que son expresiones pues muy nuestras y muy populares. O la de los abuelitos, ¿no? Los abuelitos van a regañar a los delincuentes, te van a regañar, y empieza a hacer esta forma de acercar a la gente, ¿no? Bueno, viene siendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y luego dice el principio de orquestación,
dice, la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Entonces dice, si una mentira se repite 1000 veces, acaba por convertirse en verdad. Entonces, claro, cuando dice él, la mafia del poder, pues es una manera de insistir en el mismo tema de una manera específica y concreta, y la repite incansablemente, tal y como sugería el propio Goebbels. Vamos muy bien, a cada rato lo dice, vamos muy bien, aunque la economía esté estancada y la inseguridad arriba. Pero fíjate, ahorita mismo lo que tú estabas diciendo en relación a los medicamentos de los pequeñitos, él dice, es un problema de corrupción, ¿no? Entonces, cuando lo repites 1000 veces que todo es un problema de corrupción, esta mentira comienza a convertirse en verdad. Es otra vez una tesis muy exitosa de Goebbels. Dice, otro que es el principio de la silenciación, así le llama él, a callar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. Entonces, cuando algo no le parece a López Obrador o la evidencia es de tal manera incontestable, él dice, no me voy a enganchar en ese tema, no voy a discutir el tema, y por eso dice, disimular las noticias que favorecen al adversario, pues cuando esto sucede, cuando él ve que el adversario tiene la razón, no me voy a enganchar en esos temas. Nosotros hacemos muchas solicitudes de transparencia y las mayorías, las que son de crítica, por ejemplo, todos los contratos de Santa Lucía están reservados. Reservados por 30, como lo hizo con los segundos pisos cuando era jefe de gobierno. Sí, entonces, nada de transparencia, nada de información en lo que me pegue. Así es otra tesis de Goebbels. O sea, por eso se llama esa que tú estás diciendo precisamente, se llama el principio de la silenciación. Entonces, una manera de silenciar, es decir, está reservado. No se me ocurre una más eficiente. Sí, pues no hay, y párale, ¿no? O sea, párale, y disminuir, por ejemplo, al INAI, que aunque exija las cosas, ese INAI es corrupto, no sirve, es muy caro. Así es, y se acabó. Sí. Otra vez, otro principio de silenciación. Sí, claro. Entonces, o no me voy a enganchar, o lo reservo, o si siempre son salidas cuando él ya no tiene una salida. Entonces, no me engancho, ¿no? Dice, principio de transfusión, que también es muy interesante. La propaganda, dice Goebbels, opera siempre a partir de un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Entonces, claro, cuando él dice los pirruris y los fifís, claro. Él está explotando estos odios y los prejuicios tradicionales entre ricos y pobres. Entonces, es evidente que también se opera aquí el principio de divide y vencerás. Claro. Entonces, estos odios, que es una manera de venirle a arrancar las costras a la nación mexicana, son muy irresponsables y son temerarios. Pero bueno, es este principio de transfusión de Goebbels que se encuentra, como te decía, si lo googlean en las 12 estrategias de Goebbels, van a encontrar esto. Entonces, sí estamos viendo cómo en esta administración, cuando hay un problema muy serio, como cuando, por ejemplo, se cae el aeropuerto, el helicóptero de Moreno Valle y de la gobernadora, se hace un escándalo tremendo porque pues, surgieron todo género de sospechas que hasta el día de hoy no tenemos nada de no hay una respuesta, no hay una claridad, no hay nada. Entonces, ¿qué hacen? Inventan el huachicol. Que viene otro problema, inventan la carta al rey de España. Que viene otro problema, inventan la rifa del avión para distraer a la opinión pública. Entonces yo creo que ya viene siendo hora de que los mexicanos nos demos cuenta que están jugando con nosotros y que están insultando nuestra inteligencia con estos poderosos sistemas que desvían la atención pública. Son poderosos distractores operados por poderosos especialistas en la distracción de las masas. Y entonces nosotros nos sumamos al jueguito. Y estamos felices, claro. Mandando memes y replicando. Entonces yo sí, desde esta tribuna tan enorme que tú tienes, Beto, yo sí invitaría a quienes nos estén escuchando que no vuelvan a hacer un retweet para no darle el juego a esta administración que está demostrando tener una habilidad perversa para manipular a la opinión pública, como la tuvo precisamente Joseph Goebbels, ministro de propaganda, que le decían entre paréntesis, le decía
Hermann Göring, el de la aviación, le decía que Goebbels era un enano cojo y diabólico. Uf, nada más. Nada y hay más. que recordar que estas tesis tenían el objetivo de hacer un régimen totalitario. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. No es divertir y no es... No. El objetivo es un régimen totalitario que perdure. Crear un enemigo único, tener varios distractores, repetir una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad y crear odios, como los odios que se crearon contra los judíos, y así empezar a dividir un país para controlarlo. Entonces tenemos que estar muy conscientes, Beto, de que nos están controlando a través de la propaganda, tal y como controlaron al pueblo alemán a partir de 1933, cuando llegó Hitler al poder. Y entonces vemos en qué acabó el nazismo. Sí, claro. Tengamos mucho cuidado de que no se repita la historia con nosotros. Qué buen comentario, Francisco Martín Moreno, aquí en Central FM Equilibrio. Lo vamos a subir a las redes, a nuestro sitio de centralfmonline.com para que puedan escuchar bien este comentario. Hay que reflexionarlo, porque sí estamos en un momento de reflexión, como tú nos dices, y también de acción. Y que nos están manipulando y no nos damos cuenta, Beto. Muy bien. Francisco Martín Moreno en Central FM Equilibrio. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información. Muchas gracias, Francisco. A ti, Beto, querido. Muy buen día.